De, casualmente este ejercicio, digamos, se ve algo complicado, pero una vez analizándolo se dan cuenta que es simplemente una zapata normal, digamos, combinada, ¿ya? Porque pedía una zapata combinada. Pedía la realización de una zapata combinada para las columnas, mostrar en la figura, diseñar su fundación, ¿ya? Tenemos acá los datos, columna uno y columna 2. Ambas tienen una sección de 40 por 50 y una fuerza de 60 y 60, la misma para ambas, ¿no? Si en caso yo tengo una zapata combinada y tengo dos columnas, si los datos de la carga que le llega a las dos columnas son iguales, yo no voy a tener ningún problema con las tensiones del suelo, ¿ya? Porque si son las mismas, ambas cargas, ¿dónde se va a encontrar su resultante? Justamente a la mitad. Así que tranquilamente yo puedo hacer una zapata combinada. No voy a tener tensiones variables como lo vimos en la clase presencial, ¿ya? Eso es bueno, primeramente. El problema ahora sería esta línea medianera de aquí arriba, ¿ya? Ese sería el problema. Tenemos nosotros que analizar si, según la resultante con las tensiones admisibles del suelo, para poder dimensionar la zapata combinada, si es que llego a sobrepasar o no esta línea medianera de acá. Si no la llego a sobrepasar, entonces la diseño como una zapata combinada simplemente. Pero si se llega a sobrepasar, primeramente no me afectaría mucho en el tema del diseño de la viga, ¿ya? De la barra longitudinales. Ahí no tendría problema. Donde yo tendría problemas sería en la sección transversal. Y como en la sección transversal nosotros lo diseñamos como una zapata aislada, la zapata combinada, solo tendría que aumentarle un momento. ¿Y eso en qué me va a afectar? Solamente en el análisis de carga, ¿ya? Pero si a mí me afecta en el análisis de carga y en el momento de diseñar, ¿no es? Porque nosotros las zapatas aisladas las diseñamos como si estuvieran empotradas nomás y solo diseñamos un lado. Ahí ya no sería una carga rectangular, sino una carga trapezoidal, ¿ya? En la sección transversal, como si yo diseñara una zapata aislada. Si pasara eso, ya nos hemos dado cuenta en la mayoría de los ejercicios que las zapatas aisladas, para dimensionar sus armaduras, predomina netamente lo que es la armadura mínima, ¿no ves? Que está en función de su sección transversal. Así que yo tendría que, la mayoría de los casos nos va a dar eso, pues, ¿no? Que tenemos nosotros que colocar la armadura según el área mínima. Y ahí no me afectaría mucho analizar esa carga trapezoidal en la sección transversal, ¿ya? Ahí para que lo sepan, para que tengan un poco de ventaja, pues, ¿no? Y no le tengan mucho miedo si les pasara algo así, ¿ya? Eso quería explicarles antes para que vayamos analizando el ejercicio. Tengo acá la resistencia al hormigón 210 y de la 05000. Tensión admisible del suelo, 0.96 kiloponios sobre centímetro cuadrado, que al transformarlo me da 9.6 toneladas sobre metro cuadrado. Como no nos está dando la carga viva y la carga muerta por separado, solamente nos da una carga combinada. Yo voy a considerar, como siempre, que la carga muerta es un 60% y la carga viva es un 40%. Al ocupar estos factores, a mí me va a dar un factor de mayoración de 1.36, ¿ya? Aquí dice, en el caso de realizar zapata con viga de equilibrio se tendrán dos medianeras. Dichas zapatas medianeras tienen dimensiones considerables, por lo cual es muy probable que excedan los límites del terreno, ¿ya? Este de aquí. Eso mismo decía el ingeniero en las preguntas, ¿ya? ¿Qué les quiere decir con esto? Que no lo hagan con zapata con viga de equilibrio, netamente, ¿ya? Así que la solución sería una zapata combinada. Entonces, el primer paso sería dimensiones en planta, como siempre, ¿no? En todos los ejercicios. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es encontrar la resultante, que
prácticamente lo analizamos de una sumatoria de fuerzas verticales, donde me da que las resultantes son 120 toneladas. Yo tengo que analizar dónde se va a encontrar ubicada esa resultante, según desde la línea medianera. ¿No ven? Como ambas zapatas, bueno, ambas columnas tienen la misma carga, ya dijimos que de entrada su resultante se va a encontrar en el centro, en la mitad de la distancia entre las dos columnas. ¿Ya? Esto me va a dar, analizándolo, ¿no ves? A través de la sumatoria de momentos, que ya sabemos nosotros que lo hacemos a través de este punto. Tenemos acá una fuerza con un brazo de palanca horario, la normal N1 por su distancia de 0,20, que esto depende del ancho de la columna. ¿Ya? Del otro lado igual, positivo, tengo la fuerza N2, ¿ya? N2 por su distancia de 6,8, porque yo conozco que vale 7 metros de este punto sub 0 a este otro punto y 20 centímetros la columna. ¿Ya? Y analizándolo de esa manera nos da lo que nosotros suponíamos desde un principio, que se encuentra en la mitad. Entonces X vale 3,6. Y siempre para las zapatas combinadas, para yo tener tensiones uniformes, tengo que adoptar L sub T igual a 2 veces X, de la cual me da los 7 metros que ya yo tenía previsto. O sea, la voy a colocar mi zapata de extremo a extremo de las líneas medianeras. Y solamente me queda dimensionar el otro lado, de la sección transversal, que va a ser la distancia B. Y eso lo analizo como si fuera una zapata aislada, ¿ya? De la cual, de la tensión admisible, ya sabemos nosotros que siempre vamos a mayorar 1,08 para considerar el peso propio de la zapata y la carga del terreno del suelo, por la resultante dividido entre LT por B. De aquí yo despejo solamente B y al reemplazar los datos me da que la distancia B vale 1,93, de lo cual yo lo redondeo a un número mayor múltiplo de 5, que sería 1,95. ¿Ya? Entonces, yo analizo, pues, ¿no? Los 1,95 tendría que analizarlo aquí desde la mitad. 1,95 entre 2, así como yo lo tengo acá, que me va a dar 0,975. Y esto es menor a 1,1, que es la distancia desde el eje de la columna a la línea medianera. Esto me quiere decir que mi zapata combinada se encuentra dentro de mi terreno. No estoy invadiendo la línea medianera. Así que eso está bien. Podemos nosotros proceder con nuestro cálculo. De ahí ya todo lo hacemos mecánicamente, donde tenemos que encontrar las dimensiones de la zapata, en la cual yo hago un corte en la sección B por B', ¿no ve? Javier, ¿Sí? una duda. Al calcular B, ¿qué pasaría si sobrepasa la línea medianera? O sea, si sale más de 1,1. Ya, eso es lo que les dije al inicio, ¿no ve? O sea, primero si sí o sí es combinada y se sobrepasa, yo no puedo sobrepasarme. Así que tengo que limitarme sí o sí la distancia B hasta la línea medianera. Y de ahí me tengo que expandir a este otro lado. O sea, tendría una zapata en la sección transversal desfasada, pues, ¿no ve? Digamos, sería aquí. De aquí hasta aquí, sí o sí tendría que adoptar 1,1. Y si mi zapata tendría que ser más grande, digamos, pongámosle de 2,5 metros, porque si fuera de 2,5 metros, aquí sería 1,25, ¿no ves? Ahí se sobrepasa. Aquí sería 1,1 y aquí tendría que ser sí o sí 1,4 para llegar a los 2,5, ¿no ves? ¿Qué va a pasar acá? De mi zapata, así como lo vimos en fundaciones, ya no se va a encontrar aquí en el centro de gravedad, sino que va a estar desfasado. Voy a tener una excentricidad, ¿ya? O sea, aquí el suelo
La resultante ya no se va, ya no, tiene que estar sí o sí a la mitad, pues, ¿no? Va a estar a los 2.5. A ver. Prácticamente tendría que estar chueca, digamos, la columna, así. ¿Ya? Aquí a los 2.5. Y esto me va a generar un momento, pues, ¿no ven? Aquí va a llegar la columna, pero aquí va a estar el centro de gravedad. Esto va a tener una excentricidad. Entonces, las tensiones del suelo, en vez de ser uniforme, van a ser va a ser trapezoidal. Eso les dije, ¿no ven? Va a ser de esta manera. Para el análisis netamente de la sección transversal. Pero en la sección transversal siempre nosotros colocamos la armadura, esta armadura, ¿no ven? En función del área transversal de la zapata, como la armadura mínima siempre es la que predomina. Así que esa sería la diferencia, ¿no? Pero no creo que pase eso. No, no debería pasar algo así, no creo que el ingeniero les dé algo así porque no tendría mucho sentido. ¿Ya? Es poco probable, digamos. Tal vez al inicio, digamos, tal vez que no les diga esto y ustedes lo van a hacer como una zapata con medianera y van a perder tiempo ahí, digamos, y van a saber que la solución era una combinada y ver que no se pase. Así, más o menos. O sea, les va a hacer perder el tiempo diciendo lo que hagan con viga de equilibrio y ustedes analizar las dimensiones de la zapata se va a pasar, pues primero, ¿no ven? Se pasa. Ahí pierden tiempo y no lo van a poder acabar pues el examen porque ya se van a dar cuenta que hay que hacerlo con zapata combinada y de esa manera no se van a salir de la línea medianera. ¿Ya? Una consulta, Javier, disculpa, con lo ¿Ya? que explicaste, por ejemplo, si nos da este ejercicio, pero no nos dice que tengamos que trabajarlo como una zapata combinada, y nosotros al hacerlo zapata combinada nos sale así, la otra solución podría ser que lo hagamos como aislada con viga de equilibrio, ¿no? Sí, pero generalmente si lo haces con aislada, como aislada, te puede ser que se te salga primero, de entrada, digamos. Es probable. Porque, ¿qué es la ventaja con la zapata combinada? Que aquí tenés una distancia relativamente grande y según las tensiones del suelo, esta distancia va a ser pequeña. Ahora, por así decirlo, tendrías que tener entonces si lo analizas por separado, para de este otro lado B, digamos, lo mantenemos los 1.95 de acá, y sí o sí vas a necesitar los 3.5 metros de acá, pues, ¿no? Entonces tendrías que ir distribuyéndolo, aquí aumentándole esta longitud de B hasta este límite, y aquí te van a salir 3 metros, digamos, ¿no? O sea, pero siempre nosotros tenemos una relación de un lado 2, del lado A es igual no, el lado B es igual a 2 veces el lado A, ¿no? El lado más corto. Es que es más probable con una zapata aislada que se salga por ese tema de las longitudes, pues, ¿no? Aquí es más probable que esto pase que si lo hacemos como combinada. ¿Ya? A ver, analicémoslo nomás así rápido. En otras 60. palabras, si el examen, disculpa, si en el examen nos da así con 3 líneas medianeras, de una empezamos con la combinada. Eso es lo que vos decís, ¿no ves? Es lo más probable que sea mejor. Ya lo pueden analizar ustedes. Si por ahí a alguno les sale, es más rápido para uno hacerlo por vía de equilibrio y quiere hacerlo sí o sí con vía de equilibrio, entonces lo analiza rápido eso. Y si se ve que se sale, pues no hay otra que hacerlo con zapata combinada. ¿No ven? Por ejemplo, aquí analizémoslo rapidito. ¿Cuánto sería esta distancia B? Si yo adopto aquí 2 veces, a ver, ¿cómo era? 1.8 de la reacción, tensión admisible. Este de aquí tendría que ser A
A y este es B, ¿no ve? Y siempre nosotros adoptamos B igual a 2 veces A. Y aquí colocan 60 nomás. De ahí despejando, ¿cuánto sale A? Me sale 1,84 más o menos. Ya, eso sería esta distancia de acá. A 1.84. Y de este otro lado B sería el doble, pues, ¿no ve? Este sería 1.85 por 2. 370, digamos. 370 y la mitad de 370 es 1.85, ¿no ves? O sea, se pasa por harto. Y a ver, con 3 veces, pongámosle aquí por 3, que sea con 3 veces. No, tendría que ser más chica, pues, ¿no? Más chica. 1.5 más o menos. Lo que podríamos hacer es condicionar que la A va a ser netamente 220 máximo, digamos. Y ya hay que ver si la B no nos traslapa, Ya. no nos empalma con la otra, digamos. Exacto. Si lo reemplazas así, ¿cuánto te sale la distancia? O sea, prácticamente B vale 220. Y ya de ahí despejas A nomás, ¿no ves? Me sale 3,1, digamos. 3,1 te sale. Sí. Ya. Si te sale 3.1, aquí igual te va a salir 3.1. Eso serían 6.2 y te va a quedar aquí, a ver, 6.2, 0.8. ¿Ya? Esa sería tu viga de equilibrio, su distancia. Hacerla así pequeñita, no he visto que sea tan pequeña, pero he escuchado que el ingeniero Lazo, por ejemplo, dice que es aceptable, él cuando toma sus exámenes, ¿no ven? Dice que según él dice que es aceptable una viga de equilibrio de 1 metro hasta 0.75. Él en sus exámenes, pues, ¿no? Es su criterio de él. Ahora, yo no he escuchado algún criterio que haya dicho el ingeniero Tito, donde sea aceptable esta distancia pequeña de acá. Y al momento de ir a preguntarle en el examen, no sé si sea bueno, pues, ¿no? Porque tal vez no nos dé una respuesta muy coherente y, o sea, para nosotros, ese momento, y nos confunda más. Y ahí vamos a perder tiempo, ¿no? Nos vamos a chipar un poco. Tal vez después dice, no, que yo quería sí o sí con zapata combinada, pues, ¿no? No sé. Hay factores así que hubieran sido buenos consultarle, pues, ¿no? Antes. O tal vez, no, ya fue ayer, pues, miércoles, ¿no? Para mí, hacer una así con 0.8, o si no, ustedes podrían practicarlo, pues así ver cuánto les sale, si tiene sentido más o menos esos cálculos, sus resultados, o no.
¿ya? Porque como les digo, en este ejercicio de acá, él decía sí o sí que sea con zapata combinada, ¿ya? Pero aquí vemos que limitándonos aquí el lado B, nos da un pequeño espacio, no se superponen, digamos, ¿no? Sería saber el criterio cuál es lo mínimo que puede estar entre zapata y zapata para hacer una viga de equilibrio. Disculpe, auxiliar. Ayer le preguntamos algo así al ingeniero Ya, y no nos dio una respuesta en concreto, solo nos dijo que no había un límite, que darnos un parámetro sería erróneo o no sería muy bueno de su parte. Y nos dijo que depende del aspecto económico. Eso nos dijo en pocas palabras. sí, bueno, eso en la vida real. Ahora en su examen es la cosa, ¿no? Que les dice él. Está bien, o sea, esa respuesta de manera para aplicarlo, ¿no? En el trabajo, digamos. Ahora, para resolverlo, esa sería la cosa. Una pregunta auxiliar. ¿Va a analizar Ya. el ejercicio que vio el ingeniero de la viga de equilibrio diagonal? Del que pasaron al grupo. No hay mucho que analizar con eso, la verdad. O sea, para ese ejercicio solo necesitan ustedes saber cuánto es porque acá está su medianera. Es lo mismo que una zapata aislada, le dije, ¿no ve? Su columna acá está la otra columna, aquí está la otra. Y él les da una distancia de aquí hasta acá, ¿no ve? De 7, creo. Y esto de aquí hasta acá es de 6. ¿Qué es lo que nos importa? Esta distancia de acá. ¿Y cómo lo hacemos eso? Solo necesitamos una referencia desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es? Digamos 3 metros, que esté a la mitad. Y con Pitágoras nomás pues lo hacemos, encontramos esta longitud de acá y se analiza nomás como esta es aislada y esta va a ser rectangular y se conectan con una vía de equilibrio, nada más. Y la única condición debería ser que no se superpongan estas dos. Eso nomás tendría que ser. Solo saber Ese la sería longitud un de acá. ejercicio demasiado largo, pero Claro, sería muy largo, ¿no? O sea, nunca he visto uno así, que sea de esta manera, porque tendrían que resolver esta, digamos, ¿no? Largo, ¿eh? ¿Ya? ¿Tiene más consulta? ¿Ya? Si les sale alguna otra duda más adelante, me avisan nomás. Ya. Acabamos de aplicar este ejercicio, entonces lo vamos a hacer rápido, nomás puntual, porque ya supongo que están hachas, pues, ¿no? Y ya está todo detallado, hay varios ejercicios que seguro ya lo han practicado. Cuando tenemos zapatas combinadas, ya hacemos las dimensiones de la zapata, nos quedamos ahí, en el corte de la sección transversal, del cual analizamos el vuelo, ¿no ve? Solo tenemos un vuelo, entonces directamente la distancia de la zapata menos la distancia de la columna, entre dos. Salen 72.5 centímetros, analizamos para una zapata rígida, donde h sub z, que es la altura de mi zapata, hasta aquí, es el vuelo entre dos, nos da 40 centímetros, un h sub 0, que va a ser 20 centímetros, o h sub z entre 3. Aquí me salió 20 centímetros la longitud más grande, así que adopto los 20. Y para las dimensiones de la viga, yo puedo adoptar el ancho de la columna o más grande, dependiendo, pues, ¿no? De lo que necesite. Entonces, adopto un BW de 50 centímetros. La altura de la viga yo la puedo considerar solamente hasta el h sub z o mayor. Puede ser entre 20 y 30 centímetros. La altura de la viga yo la voy a considerar con 30 centímetros porque 40 es muy pequeño para las cargas que va a recibir. Así que adopto un h sub b de 70 centímetros. En el diseño de la viga, ya, yo voy a tener solamente que analizar porque las dos cargas me van a ir hacia abajo y solamente se va a querer levantar la viga, pues no hacia arriba. Entonces voy a tener solamente un momento que analizar y los cortantes los puedo analizar igual de la misma manera, pero voy a tener
una en cada apoyo, donde técnicamente deberían ser la misma, pues, ¿no? Ya que son iguales las dos cargas puntuales. De la cual la carga del suelo distribuida va a ser igual al resultante entre LT. Tengo 17.143 toneladas metro. Analizo cuánto vale el momento, que debería estar ubicado más o menos a la mitad, el momento máximo. Analizamos en este extremo y en este otro extremo el momento, que es pequeñito. El que va a absorber todo el momento va a ser el medio, donde tenemos que encontrar a qué distancia se va a encontrar, ¿no ven? Como las dos cargas eran iguales, nosotros asumíamos que era el medio. Y derivando la ecuación de momento a la de cortante, nos asegura, pues, ¿no?, que está en la mitad. Eso lo reemplazamos, me sale 93 toneladas metro. Analizamos los cortantes críticos. Bueno, primero los cortantes en este punto y en este otro punto de acá, ¿ya? Y después analizamos ya los cortantes críticos que está en función de la altura útil de corte, pues, ¿no ven? Está aquí altura útil de corte, que está en función del ancho de la columna y la altura útil. Lo que va a ser igual a la altura de la viga menos el recubrimiento mecánico, son 63 centímetros. Analizo la altura de corte y me da que 42.34 toneladas. Mi cortante crítico o mi cortante de diseño. Ese cortante lo analizo entonces para el diseño a esfuerzo de corte, donde tiene que estar en función de la resistencia del hormigón. Lo analizamos con la fórmula respectiva, 0,75 el phi para el corte. Tenemos una resistencia del hormigón de 18 toneladas. Lo verificamos para los estribos, dividiendo la resistencia del hormigón entre 2. Mayoramos el cortante y de entrada sabemos que va a necesitar estribos, pues, ¿no? Como necesita estribos, recién analizo la compresión oblicua con la siguiente fórmula y vemos que no tiene problema, ¿no ves? Analizamos el BS máximo en función del cortante último menos la resistencia del hormigón entre phi. Dice que no hay problema con la compresión oblicua. Analizamos la separación máxima de la armadura mínima. Vamos a adoptar en la mayoría de los casos una armadura mínima, un estribo phi de 6, donde necesitamos, casi siempre que reemplazamos nosotros un estribo phi de 6, se mantiene esta formulita, estas dimensiones. Lo único que va a variar solamente es el ancho de la viga. Así que necesitamos un estribo phi de 6 cada 16 centímetros para la armadura mínima. Hecho eso, nos vamos a la resistencia del hormigón más el aporte del estribo mínimo, que tenemos que sumar el hormigón más lo que acabamos de encontrar de la armadura, la resistencia del acero con la armadura mínima, y tenemos un cortante último de 26.42 toneladas, ya que el BS mínimo lo encontramos a través de esta formulita. Hacemos el cálculo de estribo ahora para nuestro cortante crítico. Mayoramos 1.36 el cortante que encontramos en esfuerzos internos, nos da 57.58. Una consulta, ¿Ya? Auxi. Ayer el link estaba explicando sobre eso. El FY siempre se va a usar 4200, dijo, para el mínimo. No sé si eso está bien. Si les dijo así, entonces ustedes lo colocan nomás los 4200. Lo que pasa es que eso va en función de la norma, pues, ¿no? Y la norma se ha actualizado constantemente, últimamente, digamos, por así decirlo. Y en el avance del ingeniero hubo semestres constantes donde sí seguía manteniendo él los 5000 y él no era muy estricto con eso, pues, ¿no? Entonces, si les dijo que adopten ya sí o sí para el cortante 4200, ya lo adoptan así. Eso es netamente por la norma. Ok. ¿Ya? Pero en la norma dice, pues, ¿no?, que para el cortante mínimo, lo máximo tiene que ser 4200. Solamente para flexión se analiza con 5000. Eso también lo decía el ingeniero Quilla. Él sí, siempre desde que salió lo dice eso. Sí, ok. ¿Ya? Entonces, analizamos aquí
tenemos que encontrar el BS, ¿no? Para saber cuánto va a ser la armadura que vamos a necesitar para el cortante. Del cual el BS lo encontramos a través de esta formulita que está en función del cortante último menos el cortante que resiste el hormigón dividido entre phi. ¿Ya? Y esto de aquí nosotros lo comparamos con la siguiente fórmula para saber cuánto va a ser su separación. Entonces, con esta fórmula de 1.06, raíz cuadrada de F'C, el ancho de la viga por la altura útil, me da 48.39 toneladas, ¿ya? Que es menor que los 52.58 que es el BS. Por lo tanto, yo tengo que ser un poco más limitado y tengo que considerar estas dos condiciones para la separación máxima: 30 centímetros o la altura útil entre 4, que me sale 15.75 centímetros. Si en caso ocurre al revés, donde los 1.06 sea mayor, sería 60 centímetros o la altura útil entre 2, la separación máxima. ¿Ya? Entonces analizamos primeramente con un estribo phi de 10 cuánto va a ser la separación, de la cual me sale, reemplazándolo en esta fórmula, 9.43 centímetros. ¿Ya? Después analizo para un doble estribo phi de 8, que ya sabemos nosotros que es 4 veces el área de la armadura de un phi de 8, si utilizo estribos dobles, y me da una separación de 12 centímetros. Este de aquí es un poco más aceptable su separación. Otros pueden adoptar aquí nomás los estribos phi de 10, no hay ningún problema. Y ese sería, pues, ¿no?, la armadura de corte que voy a necesitar cerca de los apoyos. Un doble estribo phi de 8 cada 12 centímetros. Hecho eso, ya nos vamos al diseño a flexión, donde tenemos F'C210, FY5000, WB50 y la altura útil de 63. Encontramos la armadura mínima que sale 8.82 centímetros cuadrados y analizamos el momento negativo último, pues, ¿no? Mayorando 1.36 el momento que calculamos en los esfuerzos internos que no estaban mayorados. Y analizamos con ya las ecuaciones adimensionales, donde si yo tengo un momento negativo, comprime en la parte inferior, del cual solamente vamos a considerar 3 veces el BW, ¿ya? Eso es lo que nos indica la bibliografía, ¿no? Y lo que nos enseña el ingeniero. Entonces, el momento reducido me sale 0.1124, es menor que el momento reducido límite, por lo tanto solo necesito armadura de tracción. Analizo con la fórmula de la cuantía, me sale 0.1210. Analizo las armaduras que voy a necesitar en función del bloque de compresión, 3 veces BW y la altura útil. Y me sale 48.02 centímetros cuadrados mayor que la armadura mínima. Analizo ya la armadura de percha, que tiene que ser mayor o igual a estas dos condiciones, y voy a necesitar 3 phi de 12 para la armadura de percha. La armadura de piel, de la altura de la viga se considera, no la altura útil. La altura de mi viga son 70 centímetros, entonces es mayor a los 60 centímetros y necesito armadura de piel. Lo analizo con la fórmula y voy a necesitar 3 phi de 10 por cara, ¿ya? Después de eso ya analizan lo que es el detalle de armado de la viga. Si tienen tiempo lo hacen así detallado, o si no pueden colocarlo igual de solamente necesito lo que calculamos, pues, ¿no ven? Serían por así decirlo, directamente podrían colocar los 10 phi de 25, puede ser. Porque en el examen que yo di, yo me acuerdo que me lo calificó bien hasta ahí, solamente colocándolo. Dicen que antes consideraba el decalado, no sé cómo lo estará haciendo ahora, ¿ya? Para que lo tomen en consideración. Entonces, si ustedes quieren hacer un decalado, ya saben que tienen que hacerlo gráficamente. Tienen que hacerlo a escala, en una escala horizontal y otra escala vertical. En la escala horizontal, las longitudes de la viga y de la zapata combinada, y en la vertical otra escala en función de los momentos. Y de ahí van separando cuánto es lo que me resiste cada fierro, ¿no ven? A través de una regla de 3 simple prácticamente,
donde de extremo a extremo tiene que haber el 30% de la armadura. El 30% de esta armadura me sale 14.41 y directamente adopto 3 phi de 25. Tiene que ir de extremo a extremo. De ahí, el resto de la armadura voy a adoptar 7 phi de 25. En total van a haber 10 barras de 25. Y si yo tengo 10 barras de 25 y aquí considero 5 centímetros de esta altura, sería cada medio centímetro, pues, ¿no? Lo que me resiste cada fierro. En función de eso ya puedo hacer mi decalado. Primero los 3 phi de 25 que tienen que ir de extremo a extremo y de ahí ya viene la segunda camada, pongámosle, ya, que viene aquí segmentado desde aquí hasta acá y siempre se da una distancia de seguridad igual a la altura útil. Ahora si yo quiero colocar un tercer decalado, porque aquí de extremo a extremo van 3 phi de 25 y donde va la línea segmentada coloqué 4 de 25 y por último podría colocar 3 fierros de 25 para que sea ahorrarme la longitud del fierro. Lo considero hasta acá, intercepto mi diagrama a escala, cruzo la segmentada, de ahí hasta ese punto, hasta el otro punto viene mi fierro y le doy una altura, una distancia de seguridad. Con línea segmentada va la armadura de piel y aquí abajo va a ir la armadura de percha, que son 3 fierros de 12. Lo mismo hago con el diagrama de corte. Lo que me resiste el hormigón viene a escala hasta aquí, ¿ya? Y lo que voy a utilizar mi estribo especial es esta área segmentada, pues, ¿no? Entonces, desde este punto hasta este otro punto, donde cruza mi línea del B último asterisco, coloco la armadura mínima. Al medio coloco la armadura calculada. Ah, no, al revés, perdón. Aquí donde está segmentado, coloco la armadura calculada porque tiene que ir los estribos cerca del apoyo. Al medio la armadura mínima y este otro lado la armadura calculada. De ahí analizo la sección transversal de la zapata, donde siempre la zapata la analizamos como si fuera una losa, agarrando un ancho de 1 metro. Donde agarro el ancho de 1 metro, más o menos se ve de esta forma, en un esquema isométrico. Y ya sabemos nosotros que los laterales son los que se levantan, por lo tanto, de la sección transversal, esta es el área resistente, que es una sub 0, ¿ya? De ahí, según esa área resistente, voy a encontrar cuánto es ese A sub 0 y para el cálculo de las armaduras, netamente el cálculo sería considerándolo empotrado y un volado, ¿no ves? Donde las tensiones del suelo, si son uniformes, son rectangulares. Y aquí es donde le decía que en caso de que no coincida el centro de gravedad de la columna con el de las zapatas, eso me genera un momento, ¿no ves? Y sería trapezoidal este análisis. Pero casi siempre nosotros sabemos que no rige este cálculo la armadura, sino es en función de la armadura mínima, que está en función de la sección resistente. ¿No ves? Entonces, analizamos, tenemos acá la distancia de vuelo, que ya lo habíamos analizado, la distancia B de la zapata, y analizamos cuánto es la tensión del suelo, que es igual a esta formulita. Analizamos la longitud del vuelo, que tiene que ser 15% del ancho de la columna, para considerarlo empotrado, más la distancia de vuelo. Analizamos cuánto vale la carga, y como está en volado, ya sé yo que el momento lo encuentro con Q por L cuadrado sobre 2. Ese es mi momento. De paso puedo de una vez saber cuánto vale el cortante. ¿Ya? Tengo acá cuánto vale el cortante último, y necesito saber cuánto vale aquí, a esta altura de acá, el cortante crítico, pues, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. Aquí no lo tengo dibujado. Está más adelante ese análisis. Analizamos entonces para flexión. Primero vamos a encontrar la armadura mínima, que ya sabemos que son 2 condiciones, pero siempre rige la segunda, que es esta formulita de acá, que está en función
del A sub 0, que analizamos acá 1 metro por su altura, que va a ser el H sub Z directamente. Entonces, se resume en esta fórmula de acá. ¿Ya? El D sub B, para encontrar cuánto vale aquí el cortante crítico, tenemos que analizar el D sub B. El D sub B, que es igual a la altura de la zapata, que es el H sub Z, menos el recubrimiento libre, menos un fierro dividido entre 2. ¿Ya? El H sub Z, el recubrimiento libre de 5 centímetros, y voy a considerar que voy a necesitar transversalmente una armadura, un FI de 16. Así que esa es mi primera iteración, donde el D sub B me sale 34.2. Eso va a ser para analizar acá cuánto es el cortante de diseño. Para la armadura mínima lo reemplazo en la fórmula y me sale que necesito 6.05 centímetros cuadrados como armadura mínima. Ya para el cálculo, analizamos aquí en función del momento último, el momento sub B. Lo tengo que mayorar siempre cuando yo encuentro armaduras mayor, 1.36, que es el factor gamma que encontramos. Me sale 3.82. Lo verifico con las ecuaciones adimensionales cuánto es la armadura. Momento reducido, me sale 0.0173. Lo analizo con la cuantía de solo tracción, 0.0175, y necesito una armadura de 2.51 centímetros cuadrados, menor a la armadura mínima. Así que, como nos hemos dado cuenta, casi siempre rige la armadura mínima. Analizo el espaciamiento máximo, que tiene que ser de 25 centímetros. Tanteo primero con un FI de 12 el espaciamiento, que está en función de 100 por el área del fierro entre el área calculada de diseño, y me sale 18.68 centímetros. Analizo para un fierro de 16, me sale 32.22 centímetros. Se pasa. Así que adopto una armadura transversal igual a un fierro de 12 cada 18 centímetros. Aquí es donde verifico al corte, donde tengo que analizarlo yo en el cortante de diseño, que está en función de la altura útil, pues, ¿no ven? Así que tengo que analizar esta altura útil, que es el D sub 2, a la altura del cortante de diseño, porque como yo tengo una zapata tronco piramidal, esto va bajando. ¿Ya? ¿Cómo lo analizo? Lo puedo analizar de esta manera, haciendo relación de triángulo. ¿Ya? Conozco esta distancia acá del triángulo, que es H sub Z menos H sub 0. Conozco esta distancia DB, la calculé más arribita. Conozco el vuelo menos el DB. Y voy haciendo mi relación de triángulos, pues, ¿no ven? Donde va a ser H sub Z menos H sub 0, esta distancia acá. Y su cateto adyacente va a ser el vuelo. Y esto va a ser igual al D sub 2 que no conozco, ¿ya? Más el phi entre 2. Eso me va a llegar aquí al borde de abajo del fierro. Le sumo el recubrimiento libre y llego hasta aquí, hasta la parte de abajo. Le resto el H sub 0 y voy a tener la misma entonces línea donde estoy analizando mi triángulo. Y lo divido entre el vuelo menos el DB, que es la distancia que yo quiero encontrar cuánto vale este de acá, el D sub 2. Lo reemplazo todo, bueno, de aquí va mi relación de triángulo, de aquí despejo el D sub 2 y reemplazo todos los valores, me sale un D sub 2 de 24.96 centímetros. Y ya para el cortante de diseño, donde voy a analizar a este punto de acá, es igual a la carga distribuida por el vuelo menos el DB, donde quiero analizar, y al reemplazar me sale un cortante de 3.37 toneladas. Y ya este de aquí lo tengo que mayorar para verificar para el diseño. Aquí lo mayoro y me sale 4.58 toneladas. Y ya lo analizo el corte, pues, ¿no? Con la misma fórmula. Solo que va a variar. Aquí el BW va a ser los 100 centímetros y la altura útil va a ser el D2 que acabo de calcular, el cual me sale 14.38 toneladas. Lo verifico y no hay problema con el corte. Después verifico la armadura en la dirección de ET, porque la armadura que calculamos anteriormente solamente era para la viga, que está aquí al medio.
Ahora tenemos para la armadura en la dirección LT, que va de la sección longitudinal, no sobre la columna, sino a los lados. Lo analizo de esta manera. Si analizo de un lado, va a ser la misma armadura para el otro lado. Entonces, ¿quién va a ser la sección resistente? Este área que está sombreada acá, que es el H sub 0. Para encontrar esta área directamente, pues es un trapecio, ¿no ven? Este es su lado menor y este es su lado mayor. Entonces, la fórmula de un trapecio, nosotros ya sabemos que es el H sub z más el H sub 0 dividido entre 2 por la distancia que lo separa, que es el vuelo acá. Al reemplazar, tengo un H sub 0 de 2175 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos en la fórmula de la armadura mínima y me da 3.29 centímetros cuadrados. Hago la distribución y separación de armadura, que igual tiene que ser su separación máxima 25 centímetros. Analizo para un FIDE 12, el número de barra es igual al área calculada, 3.29, entre el área de un FIDE 12, 1.13, me sale 2.91, redondeo 3 barras, analizo la separación en función del vuelo menos 2 veces recubrimiento libre menos un phi. Así igualito como hicimos para las zapatas aisladas. Dividido entre el número de barras menos 1, me sale 30.65 centímetros. Sobrepasa los 25 centímetros. Entonces analizo para un fierro de 10. Hago el mismo análisis, 3.29 centímetros cuadrados entre 0.79, 4.16, redondeo 5 barras. Analizo la separación y me sale 15.37 centímetros. Así que adopto una armadura longitudinal, un phi de 10 cada 15 centímetros. Y por último, el detalle en planta de la zapata se va a ver de esta manera. Como armadura transversal calculamos un phi de 12 cada 18 centímetros y como armadura longitudinal un phi de 10 cada 15 centímetros. ¿Ya? Ahora aquí, si tuvieran más consultas, podemos responder. Mi consejo, que se impriman todo lo que puedan y lo metan, pues, ¿no? Para que no lo sorprenda. ¿Podrías repetir la parte donde toma un ancho de 1 metro, por favor? Ya. Para la sección transversal, ¿no ves? Sí. Esta es mi zapata, ¿no ves? Mi zapata combinada. Entonces, si yo agarro el ancho de 1 metro, va a pasar lo mismo en este otro metro acá, en este otro metro acá, en este otro metro acá. Entonces, yo para analizar la armadura de la sección transversal, porque en toda la armadura transversal ocurre lo mismo, porque yo lo hice con tensiones uniformes, así que la tensión del suelo es uniforme en mi zapata. Podemos, si en caso no fuera uniforme, como lo hicimos en ese modelo, ¿no ves? Donde aquí era mayor, digamos, y aquí era menor. Es el mismo análisis, la única diferencia es que aquí va a necesitar un phi de 12, digamos, y aquí donde hay tensión menor va a necesitar un phi de 10. Habría que optimizar más. ¿Se puede hacer esos análisis? Se puede, pero si no tienen mucho tiempo, pues solo hacen el análisis de la tensión más fuerte. Pero siempre nosotros agarramos el ancho de 1 metro, y ese ancho de 1 metro sería este de acá, donde el ancho B es 1.95 centímetros y vamos a analizarlo a 1 metro, siempre. Y esto ya se comporta como una zapata aislada, donde yo estoy analizando su armadura, que ya nosotros sabemos que se va a querer levantar de este lado de acá. Este lado de aquí se va a querer levantar y este otro lado igual se va a querer levantar, ¿no ven? Eso ocurre aquí, ocurre aquí, ocurre aquí, ocurre aquí. ¿Ya? En todo ocurre lo mismo. Así que analizo solamente para 1 metro y va a ocurrir todo en la zapata. ¿Y quién es lo que me va a resistir? Del H sub 0, el que me lo va a resistir los esfuerzos es esta sección resistente de acá. Así como vimos nosotros que teníamos una sección resistente
aquí, que sería esta de acá, ¿no ves? Solo que ahora no es una zapata aislada, sino que es combinada, así que su sección resistente es esta de acá. Un rectángulo directamente. Este era un trapecio más un cuadrado, un rectángulo, y este solamente es un rectángulo. ¿Ya? Así que, por eso es que nosotros agarramos siempre 1 metro para la sección transversal de la zapata combinada. Y de ahí ya sabemos que la armadura mínima es la que va a regir en lo que es la armadura que vamos a necesitar, porque sale pequeño la armadura calculada. Tal vez saldría más grande si fueran vuelos más grandes, pues no considerables, de 3 metros tal vez, pero si son 3 metros de vuelo y nosotros siempre adoptamos una zapata rígida, va a ser mucho más grande el área de la sección resistente. Prácticamente siempre va a regir, ¿no?, lo que es la armadura mínima, en su mayoría. No sé si le pude aclarar un poco, o más o menos qué más le podría explicar. Sí, está bien, gracias. Ya. ¿Alguien más tuviera otra consulta? Pueden preguntar cualquier cosa. Si en caso les preguntara una platea, pues ya lo tienen ahí el ejercicio resuelto, ¿no? Es en el libro que se mandó de los ejercicios de Armando. Y después ya explicamos en la clase presencial cómo sería si les diera a ustedes un cargado, pues, ¿no? Ya vimos los dos modelos que habían, como si fuera una losa en una dirección y para las losas en 2 direcciones. Ya después sería en función de las medianeras. Hay ejercicios de zapata con viga de equilibrio con 2 medianeras en el libro de Armando, y ya hicimos zapata combinada con 2 líneas medianeras, ¿no ves? En la primera clase presencial, donde nos daba una carga trapezoidal, y este otro igual sería una con 2 líneas medianeras prácticamente y una zapata combinada. Así que más complicaciones ya sería que se invente, pues, ¿no?, el ingeniero algo nuevo o algo diferente. Javier, ¿hace cuánto que el ingeniero no pregunta platea? ¿O suele preguntar? El año pasado preguntó platea el semestre 1 del 2024, y antes de eso no había escuchado que pregunte platea durante unos, no sé, 4 años tal vez. Más o Pero lo menos. del año pasado no fue cuando le dieron platea y los alumnos le dijeron que no habían avanzado mucho de eso y se lo cambió a zapata. Escuché algo así. Ya. Yo escuché, bueno, no sé, pues, ¿no?, al final qué les habrá dicho el ingeniero Tito. Yo pienso, porque yo tenía amigos que la pasaron ese semestre y dijeron, no, pues preguntó platea, y ahí se resignaron, pues, ¿no? No escuché que haya dicho que cambió la pregunta. Yo digo que se mantuvo nomás. Donde sí sé que lo cambió y pasó ese caso fue con el ingeniero Lazo, porque al ingeniero Lazo preguntó igual platea una vez y le dijeron, pero no habíamos practicado platea, no sabíamos eso, le dijeron, y ya lo cambió a una zapata combinada con tres columnas, porque ese semestre el ingeniero Lazo era una columna acá, otra aquí, otra acá, digamos, otra aquí, otra acá y otra acá, y le dijo platea. Y le dijeron los alumnos, no, entonces ya, combinada, la mitad nomás. Pero eso fue con el ingeniero Lazo. El ingeniero Tito, yo que sepa, les dijo nomás platea y se quedó con platea, a lo que yo sé. No, sí, pero el ingeniero dijo, bueno, en estos casos, el año pasado dio práctico de platea, y el ingeniero dijo, de práctico va a salir el examen. En teoría no debería preguntarnos. Ajá, en teoría, si no les dijo él, si él no les mencionó algo de platea, en teoría no debería preguntarles platea. Porque él siempre el día miércoles, no es antes de su examen, les da una pista, y ese semestre que les preguntó platea,
él les había mencionado algo de platea y pues nadie la creía, pues no, porque no había preguntado antes eso. O sea, no le prestaron mucha atención cuando él explicó eso de la platea ese miércoles. Y ya desde ahí entonces ya todos saben que el día miércoles cuando explica ahí en clase, lo que él explica, pregunta más o menos. ¿Otra consulta? Había subido un archivo antes de donde había una columna circular, era combinada con una circular. ¿Esa la vas a Ya. explicar? Esa ya la expliqué en la anterior clase. Es que me pidieron que lo pase, así que lo pasé. Ya que lo tenía Ya. ahí. Para una viga de equilibrio medianera, puedo optar W como mínimo de la base superior de la columna o la media o el menor. A ver. Ya, el ancho del BW, nosotros primero adoptamos 30 centímetros, ¿no ven? Lo mínimo pues son los 30 centímetros, ya lo máximo tiene que ser sí o sí el ancho de la columna, pues, ¿no? Si no, por temas constructivos, no es muy viable. ¿No ves? Aquí está tu columna, la otra columna. Lo mínimo, los 30 centímetros. Ya lo máximo debería ser como la zapata combinada, el ancho de la columna. Porque hacerlo así, más grande que la columna, no da. Pues, ¿no? También no creo que se necesite mucho. En todo caso, lo que uno debería aumentar es la altura útil, el BW. Porque ¿qué me rige nomás las secciones transversales de mi viga? Son los esfuerzos. Si yo necesitara menos armadura longitudinal para la viga, aumento el BW. Si en caso fallara mi viga por corte, ahí aumento el BW. Más que todo, el BW está en función del corte, ¿ya? O en caso de que no quieran calcular ustedes, así como mandaron un modelo de examen, ¿no? Es que si no quieren calcular la armadura comprimida, podrían aumentar aquí al BW más que cambiar ese gamma, ¿no ven? Eso podría ser más o menos. BW mínimo 30 centímetros para viga de equilibrio y máximo pues sería, van tanteando pues, ¿no? Dependiendo por qué quiero aumentarle. Si le falla por algo, por compresión, por corte, por flexión tal vez. Si no es mucho la diferencia, aumentando acá 35 centímetros, eso disminuye considerable, ¿no? Del aumento reducido 0.2176, que es el límite, digamos que le salió 82. Si aumentamos 5 centímetros, esto va a bajar a 56 tal vez, digamos, por dar un ejemplo. Y ya con eso ya está en el caso 1, ¿no? Solo armadura traccionada. En caso, por ejemplo, que ya la columna, el menor tenga 35 o 40, ¿nosotros podemos adoptar directamente ese el menor o empezamos por el de 30? ¿Para la viga de equilibrio? Exacto. Por ejemplo, si tenemos dos columnas, una más grande que la otra, digamos. A eso me voy. Ya. Siempre viga de equilibrio, empezamos nosotros con 30, porque no nos influye mucho el ancho de la viga de equilibrio. Es por temas económicos nomás, pues, ¿no? Como está una longitud, el ancho es para ahorrarnos hormigón, digamos. Lo que importa es la altura, porque eso me va a resistir los esfuerzos de momento.
el ancho más que todo sería para el esfuerzo de corte. Y para viga de equilibrio, como no es como la zapata combinada, no es que tenemos que hacerlo sí o sí en función de la columna, es independiente esta viga de equilibrio. Puedo hacerla yo de 30 primero. Ya si yo necesito cambiarla por algún tema de cálculo de los esfuerzos, ya le puedo aumentar a 35, 40, como yo requiera. No sé si más o menos era esa la pregunta. Sí, eso era, gracias. Ya. Porque la zapata combinada, que sea en función de la altura, del ancho de la columna, es netamente por tema constructivo. Ahí sí o sí tienen que encofrarlo a las dos columnas con la viga, pues, ¿no? Esos 30, 20 centímetros que nosotros lo aumentamos, aquí, esto de acá, tenemos por temas constructivos nomás, este pedacito de acá, que se te coloca el encofrado ahí, como una segunda etapa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Más dudas, preguntas, curiosidades que tengan, pueden hacerlas. Ya. Si no hay más consultas, me las escriben, pues, ¿no? Al chat, al grupo o al privado, y cuando tenga tiempo voy a ir respondiéndolas. Si no hay más comentarios, hasta eso sería la clase de, ¿sí? Solo por comodidad, la línea medianera decía que estaba 1,1 de la columna, ¿cierto? Sí. Y bueno, se hizo el cálculo. Por comodidad, ¿podríamos optar así hasta que esté al límite de la línea medianera? Claro, se puede, como la zapata combinada. Sí, a ver, dice que sí, no, ahorita. Se puede, ¿no? Pero ahí estás gastando más hormigón del que necesitas. No es económicamente viable que hagas eso. Y eso, pues, ¿no? Sería más que todo. Bueno. Se puede hacerlo más grande, estaría sobredimensionada ya tu zapata, digamos. Ese sería el detalle. Bueno. Gastas más hormigón y todo eso. Bueno, se salió. Ya, pues. Bueno, nos vemos entonces. Vamos a, más o menos les voy a ir comentando su práctico número 3, 4, ¿no ves? El de Zapata. Me lo van a presentar el día miércoles máximo, ¿ya? O sea, yo voy a ir al aula, tanto el de la mañana como el de la tarde, y voy a recoger sus prácticos, como hicimos para el práctico número 1, ¿ya? Eso se los voy adelantando. Me van a avisar si es que el ingeniero... ¿Sigue pasando clases, no ves el ingeniero? ¿Hasta dónde les explicó? Porque todavía les tiene que explicar en muros de contención. Eso generalmente lo hace entre lo que acaba su segundo parcial y su final. ¿Se acabaron ya? Pilotes acabó, terminó todo eso. Ya. Ahí más o menos tienen unas 2 clases más donde les explica muros de contención. Eso no entra al examen, pero él les explica, ¿no? Con su contenido. Eso seguramente va a pasar el lunes o el miércoles. Si es que pasa clases, pues, ¿no? Y yo creo que yo les confirmo si voy el lunes o si voy el miércoles. Voy a ir a su aula y se lo voy a recoger el práctico número 3. Y más seguro va a ser que el sábado sea el examen de ayudantía. ¿Ya? O si quieren, lo damos entre semana. Si pasara algo. ¿Este sábado o el otro sábado? El otro sábado, porque este sábado es feriado, creo, ¿no? Ah, verdad. Si no, hubiera sido este sábado. O si no, lo ¿Solo vamos a dar un examen con vos o 2 más? Uno más. Solamente el de zapatas, va a ser zapatas.
Ok, para ese examen igual va a ser el requisito presentar aunque sea un práctico. Sí, sí o sí. Ok, gracias. ¿Ya? Y el otro, el de su práctico número 3, ese me lo van a presentar. Sería hasta unos 3 días más, pues les voy a dar más o menos. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Ya se lo voy a escribir. El 4 para el miércoles, ¿no? Sí, el 4 sí o sí, el de fundaciones, el de Zapata, ese sí o sí para máximo hasta el miércoles va a ser, yo les voy a confirmar. Y ya el práctico número 3, el de Loza, eso me lo van a presentar, o si no, antes de su examen final, eso vamos a hacer. Porque en su examen final va a entrar de todo, ¿no? Puede ser que entre Loza al grupo de la tarde, porque ya les preguntó al de la mañana, creo. Y para que practiquen, pues ya ahí me le presentan, pues, ¿no? Eso sería. Ya, Javier, gracias. Ya. Hasta luego, entonces.